Piero, la vida le fue una especie de aventura en ambos sentidos. Las cosas buenas habían salido fantásticas, sin embargo, las malas habían sido las más desastrosas que ningún joven quisiera vivir. Nació en Tunja, la capital de Boyacá en Colombia, una de las ciudades más seguras que tiene la República. Sus padres fueron parte de la comuna agrícola de la ciudad, y gracias a ello, la economía de su vivienda era estable. Logró terminar la secundaria en una muy buena escuela, y aunque su sueño siempre fue ser futbolista, optó por estudiar en la universidad. Casi siempre vivía de un lado para otro, y muy rara vez se hacía cargo de alguna responsabilidad, pues evitaba tener alguna relación con cualquier chica. Pero todo esto cambió de momento a otro cuando conoció a Inés, una joven muy hermosa, de cabello oscuro y una mirada realmente tierna. Era preciosa. Piero puso los ojos en ella. Era la chica ideal, muy linda como persona, amable, cariñosa, tenía un sonreír sincero y se expresaba con una clase y elegancia única. Una verdadera dama, es casi perfecta. Y es que ese casi se refería a su creencia religiosa, pues pertenecía a una congregación distinta a la de él. Demostraba ser muy conservadora y estaba muy apegada a su religión. No le gustaba el vestir de las demás muchachas, pues se sentía bien vistiendo esas largas faldas que las caracterizaba, andar con el cabello largo recogido, sin usar escotes, pues para ella la apariencia física era lo de menos, porque pensaba que al final de todo algún día envejeceremos y tendremos arrugas y finalmente moriremos sin llevarnos absolutamente nada. Aún así, Piero no la dejó ir. Poco a poco la fue conquistando y consiguió enamorarla con artificios dignos de un actor. Se mostró poco celoso, muy atento y responsable, alguien con quien puedes tener un futuro seguro, y con el pasar del tiempo, finalmente el destino los había juntado y como parte de ello, se fueron a vivir juntos como una nueva familia. Y es en esta nueva etapa donde realmente comienzan los problemas para la pareja. Si bien Inés era realmente preciosa físicamente, no salía a lucirse, ya que ella consideraba que solo su esposo podría verla así y nadie más, pues no tendría la necesidad de exponerse de esa manera. Pero Piero pensaba todo lo contrario hasta que una tarde decidieron conversar con calma sobre este asunto. Ella le expresó que no le gustaba vestirse así, ya que se siente desprotegida, expuesta a que otros hombres la miren con deseo. A lo que Piero le respondió que no era necesario vestir de esa manera, solo que se vista mejor de lo que estaba, ya que sentía vergüenza cuando sus amigos del trabajo se burlaban por la manera en cómo vestía a su esposa, comparándola con una anciana, y que eso era lo que ella parecía. Diciendo esto, ella se negó a vestirse provocativa, pero a cambio aceptó vestirse con algo mejor de lo que tenía, porque no quería que algo así afecte su relación, hasta que un día todo lo pactado en esa tarde se había disuelto. El domingo de esa misma semana, Piero y unos amigos bebían una cerveza cerca a su casa, las típicas cervezas después de una tarde deportiva. Sin embargo, Piero se sobrepasó de copas, pues cuando Inés lo vio, se acercó a él para pedirle que regrese a casa, que ya era tarde y que estaba mareado. Pero Piero reaccionó de una manera que Inés jamás se le hubiera ocurrido. No la agredió físicamente, pero lo humilló frente a sus amigos y vecinos de la pareja diciéndole de manera sarcástica: «Ya llegó mi esposa, ¿no, mi amor? Yo me voy cuando quiera, estoy con mis amigos y tú no tienes nada que decirme. Solo mírate, pareces una anciana». Dijo esto mientras sostenía su vaso con cerveza. Inés, con lágrimas en los ojos, salió corriendo del lugar rumbo a su casa y esperó en su habitación hasta que su esposo apareciese. Después de una hora, los amigos de Piero lo llevaron hasta su casa, pues estaba tan ebrio que no podía pararse, mucho menos caminar. La pobre Inés lo esperaba preocupada. Ella veló su sueño y al día siguiente le recordó detalle a detalle de lo que había ocurrido. Piero cayó en vergüenza diciéndole que lo hizo sin pensar, pidió perdón por lo ocurrido y prometió no volverlo a hacer. Para esas fechas, un amigo de la infancia había llegado a Tunja. Él trabajaba cerca del eje cafetero muy lejos de allí y le estaba yendo verdaderamente bien. Coincidentemente, la pareja también estaba atravesando un duro momento económico, a lo que todo encajó a la perfección, y este amigo, el mejor amigo de Piero, le pidió que fuera a trabajar con él. Tenía casa, comida y no le faltaría absolutamente nada. E incluso le dijo que podía llevar a su esposa para una nueva calidad de vida. A Piero le fascinó la idea, estaba muy contento por ello. Caso contrario sucedía con Inés. Ella sentía que podrían lucharla juntos en aquel pequeño pueblo donde vivían, y que no era necesario irse. Intentó por todos los medios convencer a su amado esposo para que no se fueran, y por más que insistió, no consiguió nada.
Piero estaba decidido a partir, aunque su motivación principal era otra. Inés no aceptó ir con Piero, y fue así que partió solo con el mejor amigo. Al llegar le fue muy bien recibido, conoció a mucha gente en muy poco tiempo, consiguió el trabajo que estaba buscando y vivió con su mejor amigo. Llamaba con frecuencia a Inés, quien a cada llamada le contestaba con mucho amor, e inclusive estaba a punto de convencerla para que se fuera con él y puedan reescribir su historia de amor en otra ciudad, pero lamentablemente no fue así. Piero trabajaba en una empresa de energía, laboraba en el área de contabilidad y en esa misma área conoció a Ada, una mujer despampanante, hermosa, muy sensual y atractiva. Literalmente era la mujer de sus sueños, muy atenta con todos, sociable y risueña, pero sobre todo, muy coqueta, que de inmediato levantó el interés de Piero, y curiosamente el interés de ella está en él, quien al ser nuevo en la oficina, no se sabía absolutamente nada. Con el tiempo, Piero olvidó que estaba casado con Inés y no tuvo problemas en salir con Ada. Lo hicieron en muchas ocasiones, aunque ella sabía que él estaba casado, no le importó y decidió tener una relación con él. Piero había perdido por completo la cabeza por esa mujer, tanto así que en una decisión apresurada llamó a Inés y sin ningún remordimiento le dijo: Inés, perdón, pero lo nuestro se termina aquí. Lo siento mucho, pero conseguí una buena mujer. Ella sí es una mujer, no una niña como tú. Te quiero mucho, pero me di cuenta que no somos el uno para el otro. Te envié los papeles de divorcio. Solo tienes que firmarlos y oficialmente estaremos separados. No me busques, por favor, que yo estaré bien y reharé mi vida. Dejando a una Inés en shock por la sorpresa que esto le había causado. Piero, por el contrario, se sentía orgullosa de lo que había hecho. Creía que se había quitado un gran peso de encima y fue muy contento a contárselo a su amante. Cuando llegó donde estaba ella y le dijo lo que había pasado, muy contenta lo recibió con los brazos abiertos, planificando la nueva etapa de su vida e iniciando así su relación sin preocupación alguna. Así pasaron 2 años. Piero y su nueva mujer vivían juntos, pero algo raro comenzó a suceder. El sueldo de su novia comenzó a incrementar intempestivamente, recibiendo un ascenso a jefa de área, algo muy curioso ya que ella no mostraba tener capacidades para el cargo. Piero pensó que era un premio a su tiempo de servicio, ya que el puesto en realidad era para quien podría asumirlo. Aún así, él no hizo caso a esas alarmas, al menos no por mucho tiempo, pues al tener horarios diferentes, ella podía ingresar al trabajo a partir de las 10 de la mañana, mientras Piero debía estar ahí a las 8. Pero un día, Piero olvidó el maletín con los papeles de la empresa y tuvo que regresar apresuradamente a la casa, dándose la revelación más triste para su historia. Ada y su mejor amigo, quien era el jefe del área contable, eran amantes desde hace mucho tiempo. Se veían cada vez que Piero estaba en la oficina y durante las noches de reunión gerencial. Se dio cuenta tarde de que se había equivocado con aquella mujer que solamente despertó lujuria en su interior, mas no era amor. Y aquel mismo día alistó sus cosas y renunció a la empresa, partiendo de regreso a su pueblo con la esperanza de pedirle perdón a Inés y que todo vuelva a ser como antes, pues ella siempre le demostró lo mucho que lo amaba y tenía por seguro que jamás lo hubiera traicionado. Apenas llegó a la ciudad, comenzó a preguntar por ella, a los amigos, a los conocidos e inclusive a los vecinos. Pero cuando fue a la casa donde habían vivido, se dio con la sorpresa que ya no vivía más allí. Una vecina suya pudo reconocerlo. Se acercó a él y le dijo: «Hola Piero, veo que buscas a Inés. A esta hora debe estar en la plaza con los niños de la iglesia. Harán una pequeña presentación y ella estará allí con ellos. Trabaja en una asociación de ayuda infantil. Por si deseas verla, ella se encontrará ahí». Él agradeció muy contento a aquella señora. Salió corriendo a toda prisa hacia donde se encontraba la plaza de armas de Tunja. Y al llegar logró divisarla a lo lejos, reconociéndola de inmediato. Estaba tan bella como siempre, limpiando la carita de un niño de 6 años de la iglesia que estaba a punto de presentarse. Piero, quien ya estaba nervioso, tomó aire y valor, y mientras se acercaba,
Arreglaba su cabello para que ella lo pudiese ver, pero aquel esfuerzo sería en vano. Pues justo cuando estaba a punto de tocar su hombro y saludarla, pasó muy de cerca un hombre muy apuesto, con un bebé en brazos, diciéndole al instante: «Amor, creo que al bebé le hace falta su mamá. No hace más que llorar. Te extraña mucho». Dándole al bebé a Inés en ese instante, Piero se detuvo a tan solo 1 metro de distancia de ella. Respiró hondo, dio una media vuelta y se alejó decidiendo no perturbar su felicidad. Pues ahora, ella era realmente feliz, con un hombre que la valoraba cada minuto de su vida, y mucho más, ahora que tenía una hermosa familia. Era primavera, el paisaje era muy colorido y don Pedro tenía que ir rumbo a su trabajo. Él era el jefe de una compañía que se dedicaba al mantenimiento de casas, mansiones, mejor dicho. Él tenía una fama muy grande en la ciudad en la que vivía, pues su empresa era la más conocida y la más confiable. Aún así, tenía puntos los cuales mejorar. No era perfecto, pero siempre hacía su mejor esfuerzo. Era una tarde muy hermosa y como siempre don Pedro se dirigía rumbo a una de las mansiones en las que estaba trabajando. Saludó a sus empleados y empezó a supervisar y apoyar el trabajo de ellos. Él estaba muy feliz, pues tenía buenas noticias en casa. Su primer hijo estaba por nacer. Ese día caminó a casa y vio a un vagabundo el cual estaba durmiendo en un parque. Don Pedro lo vio y decidió no hacer nada. Era la primera vez que lo veía en este parque y se preguntaba qué habrá pasado con aquel hombre. Caminó rumbo a su casa, llevando el postre favorito de su esposa. Al llegar, se lo dio junto a un cálido beso y un abrazo. Era como un sueño para él. Era todo lo que siempre había deseado: llegar a casa y ser recibido por su esposa. No había nada más gratificante para él. Al día siguiente se levantó como de costumbre, muy temprano, se alistó y fue al trabajo, esta vez en otra de las mansiones en la que también estaba trabajando. Resulta que los dueños de dichos lugares querían algo exclusivo. Por supuesto que le encantaba que sus jardines se vean limpios, ordenados y hermosos, pero querían algo que solo ellos pudieran tener, un diseño único, algo exclusivo. Tal vez un jardín con arreglos diferentes. Don Pedro tenía eso en mente. No sabía cómo hacer para crear un nuevo diseño o algo que reinventara su trabajo de jardinería, para que sea más llamativo sobre todo. Pensó durante todo el día, pero no se le ocurría nada. Ya había anochecido, y a pesar de todos sus esfuerzos, ese día no se le ocurrió ninguna idea. Creía que había perdido todo el día pensando en ello. Ya estaba por irse, y vio llegar a aquel vagabundo. Él lo vio todo sucio, con las rodillas llenas de tierra y las manos completamente sucias. Su ropa estaba muy descuidada. Por un poco más y ya se le iba a caer a pedazos. Lo vio y pensó: ¿cómo habrá sido su día de este pobre hombre? Se acercó y le dijo: «Amigo, ¿te encuentras bien? Te vi ayer. ¿Eres de por aquí?» El vagabundo no respondía, y don Pedro le siguió hablando. «Amigo, ¿tienes hambre? Por favor, acepta mi invitación y vamos a comer algo. No te preocupes, yo invitaré». Don Pedro le dijo esto con el mayor ánimo del mundo, y el vagabundo solo le dijo que no. Don Pedro se disculpó y se retiró. ¿Qué habrá pasado con aquel pobre hombre?, se decía, pues a pesar que éste le dijo que se vaya, sentía que había algo que ocultaba. Se lo contó a su esposa, y ella le dijo: «Seguramente Dios te está pidiendo que lo ayudes. Mañana cocinaré un poco más de comida para que se lo lleves, Pedro». Don Pedro le dijo que él solo estaba allí en las noches, a lo que su esposa le dijo:
entonces haré empanadas, y así le llevarás algunas. Pedro sonrió al ver el tipo de mujer que tenía. Él la abrazó y la besó, y le dijo que está bien, y que él mismo se las entregaría. Era un sábado y en la noche le llevó las empanadas. Fue algo raro que ya eran las 9 de la noche, y aún no aparecía aquel hombre. Don Pedro estaba inquieto. Estaba pasando el tiempo y no aparecía. Lo esperó sentado. A las 11 de la noche recién apareció aquel hombre, que en cuanto vio a don Pedro agachó la cabeza. Don Pedro se le acercó y le dijo: «¿Qué tal, amigo? Ayer hablamos aquí, ¿recuerdas?» «Bueno, verás, conversé con mi esposa y le conté que te había visto, y ella me pidió que por favor te traiga estas empanadas. Ella misma las preparó. Están calientes, las traje en este empaque para que se mantengan así. Por favor, acéptalas». El vagabundo derramó unas lágrimas y las aceptó con mucho gusto. Así empezaron a conversar, y Pedro conoció un poco sobre Ramón. Resulta que Ramón había migrado con la intención de cambiar su vida, pero su trabajo no era muy demandado. Las personas normales no pagaban por los trabajos que él hacía. Pedro, al escuchar esto, rápidamente le ofreció una oportunidad para que labore con él. Ramón aceptó entre lágrimas de felicidad, pues no creía que alguien le llegue a ayudar de tal manera como lo hizo don Pedro. Don Pedro le dijo que ahora viviría en su casa. Ramón, algo tímido, aceptó. Al llegar a casa de don Pedro, él se acomodó en el mueble, y don Pedro le trajo ropa limpia y artículos de limpieza, peine, rasuradora, tijeras, y le dijo que usara el baño para que se bañe, y que al día siguiente arreglarían un lugar para que esté más cómodo. Ramón fue, se duchó y rasuró el exceso de vello que traía en el rostro. Pedro sentía que Ramón era como uno de sus hijos. «Te ves bien, Ramón», le dijo. Ramón sonrió, le agradeció por lo que estaba haciendo, y durmió con una sonrisa en el rostro. Al día siguiente, Ramón hizo todo en la casa desde muy temprano, pues despertó mucho más temprano que don Pedro. Había limpiado la casa, el patio, el baño, y estaba preparando un desayuno saludable. Era increíble. Don Pedro, al bajar y ver todo tan bien, se puso feliz y le dijo: «Iremos a hacer unas compras para ti». Él agradeció, y todos desayunaron juntos. Tuvieron una charla muy interesante, y ya en la tarde comenzaron a organizar el futuro cuarto de Ramón. Él estaría en la cochera, el auto quedaría fuera con un forro. Era un cuarto temporal, pero Ramón no podía estar más agradecido, pues le dieron una cama y un techo donde vivir. Y al organizar muy bien aquel lugar, todo quedó espléndido, y Ramón estaba muy feliz. Al día siguiente, don Pedro le trajo algunas cosas que le faltarían para que empiece a hacer el trabajo, y lo dejó haciéndolo. Don Pedro fue rumbo a una de las mansiones a ver cómo iba, y uno de los dueños de aquel lugar le dijo: «Don Pedro, tiene 15 días para hacer que mi jardín se vea diferente, si no, estará despedido». Don Pedro había quedado algo preocupado, y fue entonces que empezó a pensar nuevamente, y en eso se le ocurrió una idea. Decidió hacer un jardín con una forma de mandala, y en el centro le puso un mesón en donde iría algo que estaba seguro que le gustaría a aquel dueño. Y cuando llegó a casa, vio que Ramón no había parado de trabajar desde que lo había dejado en la mañana. Incluso había puesto un panel de luz para que pueda seguir trabajando en la noche. Tenía todo lo que necesitaba para realizar su trabajo, así que sin dudarlo siguió. Ramón terminó al 5.º día. De verdad se había esforzado muchísimo, y vaya que logró sorprender a don Pedro. Era una de las más hermosas obras en mármol que él había visto. Don Pedro abrazó a Ramón y llevó la escultura al jardín del señor Alberto, quien era el dueño de aquella mansión. Colocó la estructura, la fijó, y en los próximos días terminó el jardín. El señor Alberto llegó,
vio el arreglo del jardín. Todo estaba muy bonito, típico de don Pedro. Pero lo que más le llamó la atención era que en el centro había algo cubierto. Don Pedro estaba junto a Ramón, y don Pedro le dijo a Ramón que descubriera la obra. Cuando el señor Alberto vio aquella obra, quedó atónito. Era una completa obra de arte. Vio que todo se había hecho con una delicadeza increíble y que los detalles eran sorprendentes. El señor Alberto felicitó a don Pedro por tan bella obra de arte que ahora estaría en su jardín y le dijo que lo recomendaría con sus amigos. Don Pedro le agradeció mucho y Ramón estaba completamente feliz. Estos llegaron a casa completamente felices y en menos de una semana ya tenían pedidos 20 esculturas para 20 casas diferentes, junto con un arreglo para el jardín. Ellos estaban muy emocionados. Prácticamente tendrían trabajo para todo el año y con el tiempo recibían más y más peticiones. Era tan bueno el trabajo que no dejaban de llegarle pedidos. Don Pedro estaba feliz, abrazó a Ramón y le dio una habitación más grande en su casa. Ahora era como su hijo y no debía preocuparse por nada. Y Ramón, pues veía a don Pedro como su padre, pues él siempre le apoyó y tuvo fe en el trabajo que estaba haciendo. Tanto que a pesar de no haber visto aún el trabajo que iba a hacer, ya había decidido que lo colocaría en aquel jardín. Y la felicidad más grande para ambos fue cuando nació el hijo de don Pedro y hermanito de Ramón, quien fue la fuente de inspiración para ambos, y ahora solo querían darle lo mejor. Cristina creció en Hamburgo, una de las ciudades más conocidas de Alemania. Vivió muy feliz en la casa de campo de sus padres, quienes ya cansados del bullicio de la ciudad decidieron vivir alejados de la misma. Eran escritores y necesitaban de la calma que solo ofrecía el canto de los pajarillos o el sonar del arroyo al lado de la casa donde vivían. Allí criaron a Cristina durante su infancia y su niñez. Pero cuando ella necesitó de la educación secundaria del instituto, compraron un apartamento en la ciudad para que ella estuviera más cómoda y estudie con tranquilidad. Ella decidió estudiar ciencias de la comunicación. Su sueño era poder trabajar para un diario muy importante en el país. Y al contar con el entero apoyo de sus padres, consiguió cada objetivo que se había planteado. Así, a sus 23 años, Cristina consiguió una oportunidad en el empleo de sus sueños, con el único inconveniente que esta oportunidad se la daba solo si se presentaba en la sede principal en Berlín, alejándose de sus adorados padres. Ellos le dijeron que no se negara a sus sueños, que estaban orgullosos y que no se preocupe, que confían en ella y que sabían que lo haría bien. Cristina visitaba constantemente a sus padres, lo hacía prácticamente cada fin de semana. Trabajaba en la oficina de relaciones públicas del canal de televisión que tenía el diario para el cual ella trabajaba. Era una mujer exitosa, radiante y capaz de robar miradas a quien se le apareciera enfrente. En una de esas visitas, cuando estaba de regreso, no podía creer lo que sus ojos estaban viendo. Había un hombre de muy buen parecer, apuesto y con aparente buena salud, pero estaba fuera de la estación y hacía un gesto con las manos como esperando a que las personas depositen en ella alguna moneda. El hombre solo tenía la cabeza gacha, no decía nada y no mostraba su rostro con facilidad. Estaba sucio, como si se hubiera caído a un charco de barro. Además, el clima no ayudaba. Estaba lloviendo y hacía mucho frío. Cristina pensó que aquel hombre era un vagabundo alcohólico que se había quedado sin dinero, que lo estaba pidiendo para ello. Ella dijo: «Este hombre no tiene vergüenza, es joven y fuerte, ¿por qué no se busca un trabajo?».
Lo miró y decidió caminar de frente, ignorándolo al momento de ingresar a la estación. Ya adentro no podía con su conciencia. Se sintió mal al no haberlo ayudado y regresó para darle algunas de las frutas que sus padres le habían dado del huerto de su casa en el campo. Así Cristina salió de la estación, compró un pan y café caliente para donárselo, junto a las frutas, pero cuando llegó y vio al hombre de cerca, notó que realmente solo estaba sucio, algo descuidado con la barba crecida, que llenó de incertidumbre a la joven Cristina. Ella le dio los obsequios y le preguntó: ¿necesitas algo más? Si gustas te dejo una manta para que pases la noche. El hombre solo le respondió: lo único que quisiera es volver con mi familia. En ese momento Cristina retornó a su primer pensamiento. Claro, seguramente quieres dinero, nada más. El hombre agachó la cabeza con vergüenza y solo dijo: no, señorita. Cristina, enojada, dio media vuelta y partió decidida a no escuchar. Pero nuevamente sintió esa pena en el alma que no la dejaba avanzar. Entonces regresó con el hombre y le dijo: está bien, ¿en qué lugar está tu familia? El hombre sonrió y dijo: Berlín. Cristina le dijo que estaba bien. Entró a la estación, compró el boleto para el hombre y le dijo: mira, aquí tienes el boleto a Berlín. No lo puedes devolver ni revender. No miré hasta verte partir en ese tren. El hombre, emocionado, no encontraba manera de agradecerle y le dijo que no se preocupe, que él solo quiere volver con su familia. Y así lo hizo. Ella lo acompañó hasta la puerta del tren y se aseguró que subiera, pagándole al guardia para que le permitiese entrar, ya que tenía toda la ropa sucia y mojada por la lluvia. Antes de partir, el hombre le dijo a Cristina: señorita, ¿cuál es su nombre? ¿Me podría dar su dirección para poder devolverle el dinero de mi boleto cuando llegue a casa? Cristina es mi nombre, y no te preocupes, lo hago con voluntad, y no le doy mi dirección a desconocidos, dijo Cristina. El hombre subió al tren, y por la ventana le sonreía, hacía señas de despedida, y entre llantos le decía: gracias, me salvaste la vida. Cristina sintió que había hecho el buen actuar del día. El pasaje no le resultó costoso, pero tenía una sensación más que satisfactoria. 17 años después, Cristina se había casado con un compañero de trabajo, y ambos vivían en Berlín. Trabajaban en áreas distintas, pero para la misma compañía. Ambos ganaban muy bien, y esto les dio la facilidad de poder contraer matrimonio y hacer la compra a plazos de su departamento en el centro de la ciudad, en uno de los barrios más costosos de la misma. Pero el matrimonio de Cristina no marchaba nada bien. Su relación se había visto complicada por la rutina. Ambos estaban cansados el uno del otro, y el amor se había desvanecido. Solo continuaban juntos por los gastos que tenían en común. No querían llegar al punto de contratar abogados y hacer las separaciones de los bienes. Así que el ex esposo de Cristina decidió dejárselo todo. En una conversación que tuvieron le dijo: Cristina, yo te quise demasiado, nos amamos en su momento, pero ambos somos conscientes que no podemos seguir juntos. Nuestra relación fue muy linda, y lo más correcto es separarnos. Así que haremos lo siguiente. Yo solo necesito el auto, la casa es tuya, está cerca a las oficinas, así que no necesitarás el auto tanto como yo. Solo asegúrate de pagar las mensualidades que restan. Comportándose como todo un caballero, Cristina aceptó el trato. Ellos habían sido muy felices y no merecían tener una mala relación después de ello. Se divorciaron y llevaron una relación de amigos. Un mes después, cuando Cristina va a realizar el pago de la cuota mensual del departamento, se da con la terrible noticia que su ex esposo no había pagado las últimas 4 cuotas. Por ende, corría el riesgo de que el banco le quite la propiedad y la ponga en subasta en un mes. Cristina, desesperada, buscó la manera de poder cubrir esos gastos
estaba muy preocupada, buscó ayuda en su expareja, y este solo le dijo que ahora es su responsabilidad, que ellos estaban divorciados y no tienen nada que ver con el departamento. Él dijo: te pedí que te asegures en pagar las mensualidades que restan, dejando a una Cristina totalmente incrédula de lo que escuchaba. Con el pasar de los días, ella iba buscando soluciones alternativas. Habló con sus padres para que le presten el dinero, incluso con su jefe, quien le dijo que era mucha la cantidad que estaba pidiendo, pues era prácticamente el sueldo de 3 meses. Su jefe solo le dijo: Cristina, la empresa te puede ayudar cubriendo 2 salarios como adelanto, pero créeme, eso no servirá de mucho. Lo único que te queda es ir al banco y hablar directamente con el gerente para que te haga un plan de pagos y así poder manejar la situación. De lo contrario, solo te hundirás en deudas. Cristina aceptó con entusiasmo el consejo de su jefe y esa misma tarde corrió al banco y pidió una cita con el gerente del área inmobiliaria, llevándose así una muy grata sorpresa. Cuando la secretaria del gerente le permitió pasar, una desesperada Cristina no podía creer lo que sus ojos veían. En esa silla tan importante estaba el vagabundo al que había ayudado muchos años atrás. Ambos se miraron y se reconocieron inmediatamente. Él le dijo: Cristina, ¿eres tú? No sabes cuánto he esperado para volver a verte. Toma asiento. Cuéntame, ¿qué pasó? Ella, que aún no podía salir del asombro, comenzó a contar la razón de su presencia en esa oficina. Y él le dijo sonriendo: ¿es solo eso? Descuida, no te preocupes. A partir de ahora no pagarás intereses en la cuota de tu apartamento, y la deuda por estos meses no es mucha. Así que no te preocupes, acabo de cubrir esa deuda desde mi celular. Recuerda que te debo un boleto, y de esta manera te salvo la vida también. Cristina estaba estupefacta, sin palabra alguna, solo atinó a decir: perdón, todo este tiempo sentada aquí que no pregunté tu nombre siquiera. ¿Y cómo hiciste para ser gerente en este banco? Mi nombre es Adler, soy arquitecto. Cuando nos conocimos yo había salido de Berlín en busca de una oportunidad en Hamburgo. Lamentablemente las cosas no salieron bien. Mi contacto me había estafado y me quedé sin ninguna moneda. Intenté trabajar, pero todos me rechazaron porque me veía sucio. Apenas llevé una muda de ropa que perdí en el taxi que me había llevado a la supuesta oficina del hombre que me había contratado. Todo un conjunto de infortunios, pero te conocí a ti, y eso me cambió la vida. A las 2 semanas de regresar, me contrataron en una obra que tenía el banco, justamente el edificio donde está tu departamento. Y bueno, con el tiempo fui ascendido hasta llegar aquí. Pero siempre me preguntaba qué habrá sido de la vida de aquella hermosa muchacha que me salvó. Y mira cómo es de oportuna la vida, que te puso frente a mí. Allí conversaron un buen rato, se pusieron al corriente de lo que ambos habían vivido, y entre charlas y risas, notaron que había algo mágico entre ellos. Salieron por 3 meses, se hicieron muy buenos amigos, y con el tiempo, algo más. La vida está llena de estas oportunidades, de actuar con bien y bondad, así la vida misma te responderá, como en el caso de Cristina, que decidió ayudar a quien la necesitaba y con el tiempo fue retribuida con una felicidad mayor. Mis queridos amigos, esta historia es sin duda muy grata. Es increíble cómo los actos que hacemos con otros se nos retribuye con el tiempo, pues todo aquello que hagamos tendrá una influencia directa en nuestras vidas. Espero que te haya gustado esta historia. Si fue así, compártela con tus amistades y familiares y déjame un comentario sobre qué te ha parecido esta historia. Yo a cambio te regalaré un corazón. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Yo soy tu amigo Israel Ábalos y nos vemos en una próxima historia encriptada.